Hola a todos los amigos de YouTube, sean bienvenidos a una nueva revisión del texto constitucional de la Convención Constituyente versus la Constitución del 80, un pequeño programa que hemos hecho en varios capítulos. Ya tenemos el primer capítulo donde avanzamos hasta el artículo quinto comparativamente con la Constitución y también con la Constitución o el proyecto constitucional que nos ofrece la Convención Constitucional 2022 a exportas a ser aprobada en el plebiscito de septiembre de este año. Así que en este gran proceso hemos estado revisando el articulado. Hoy nos toca seguir con el artículo sexto hacia adelante, para lo cual vamos a proyectar de inmediato eh, los textos constitucionales para revisarlos. ¿Ya? Acá en la pantalla ya estamos viendo el artículo sexto y también el artículo sexto de la Constitución del 80. ¿Ya? Para comenzar, vamos a dar lectura a el artículo 6 de la Constitución del 80, el cual dice que los órganos del Estado deben someter su acción a la Constitución, a las normas dictadas conforme a ella y garantizar el orden institucional de la República. Es lo que se llama básicamente el bloque constitucional. Los preceptos de esta Constitución obligan tanto también a los integrantes de dichos órganos como a toda persona, institución o grupo, y la infracción a esta norma genera la responsabilidad y sanciones que determine la ley, ¿no? El artículo sexto de la Constitución es uno de los artículos más importantes de la Constitución del 80. El artículo quinto, sexto, son uno de los más importantes. Por su parte, el texto del 2022 nos dice que un artículo 6 totalmente renovado, el cual nos dice que el Estado promueve una sociedad donde mujeres, hombres, diversidades y disidencias sexuales, agrega a esto, y de género, participen en condiciones de igualdad sustantiva, reconociendo que su representación efectiva es un principio de condición mínima para el ejercicio pleno y sustantivo de la democracia y de la ciudadanía. Parte diciendo el artículo sexto de inmediato una inclusividad donde se promueve dentro de la sociedad, ¿no es cierto?, que todas las personas participen en condiciones de igualdad sustantiva, ¿no? En el ejercicio de la democracia, ¿no? O sea, mujeres, hombres, y diversidad y disidencias sexuales y de género, algo que ya vemos que el texto del 80 no tiene. Por su parte, también sigue el borrador constitucional, dice que todos los órganos colegiados del Estado, los autónomos constitucionales, los superiores y directivos de la administración, así como los directorios de las empresas públicas y semipúblicas, deberán tener una composición paritaria que asegure que al menos el 50% de sus integrantes sean mujeres, ¿no? También un articulado bastante importante a la hora de tener una igualdad de repartición de cargos, ¿no? Algo que el articulado de la Constitución sexta no dice nada, solamente dice que todas las instituciones deben someter su actuar a ella, ¿no? Pero no dice que debería establecerse cuotas, ¿no? Eso lo agrega la nueva Constitución. También nos dice que el Estado promoverá la integración paritaria en sus demás instituciones y en todos los espacios públicos y privados y adoptará medidas para la representación de personas de género diverso a través de mecanismos que lo establezca la ley. Nuevamente, una norma de integración, ¿no? Integración a la hora de promover aquella por parte del Estado como responsabilidad, ¿no? Adoptando también las medidas de representación de aquellas personas de género diverso a través de los mecanismos que establezca la ley. También agrega un numeral 4, donde dice que los poderes y órganos del Estado adoptarán las medidas necesarias para adecuar e impulsar la legislación de las instituciones, los marcos normativos y la prestación de servicios con el fin de alcanzar la igualdad de género y la paridad. Deberán incorporar transversalmente el enfoque de género en su diseño institucional, de política fiscal y presupuestaria y en el ejercicio de sus funciones. Como vemos, el artículo sexto de la Constitución nueva es un artículo básicamente de integración, de añadir nuevos factores dentro del Estado, del ejercicio de sus funciones y la representación en la democracia hacia las mujeres, hacia los hombres, hacia las diversidades sexuales también y de género, también incluyendo una composición paritaria de no menos del 50% para mujeres, ¿no? Algo que actualmente no es así, ¿no? Ya basta mirar el órgano de la administración del Estado en los cuales no hay una repartición paritaria, ¿no? Y la Constitución lo establece. También vemos diferencias en cuanto que también agrega, ¿no?, que deberán impulsarse legislaciones
precisamente o marcos normativos a fin de alcanzar aquella igualdad, ¿no? Igualdad de género y paridad, ¿no? Y eso es súper importante porque el diseño institucional del Estado cambiaría completamente en ese sentido. Así que es un artículo 6 bastante bueno, ¿no? El artículo 6 de la Constitución del 80 no es un artículo malo, pero sí es un clásico artículo de establecimiento de el bloque constitucional. La Constitución es la que ordena todas las normas y todos los órganos del Estado están bajo su tutela, ¿no? Y bajo también su directriz. Y todo aquello, ¿no?, genera infracciones, ¿no?, básicamente nulidad de derecho público. Es así que el artículo 6 comienza. Luego el artículo 6 del borrador o del texto del 2022 nos dice que Chile está conformado por entidades territoriales autónomas y territorios especiales en un marco de equidad y solidaridad, preservando la unidad e integridad del Estado. Básicamente nos dice que nuevamente van a haber territorios, pero esta vez autónomos, ¿no? Generar su autonomía, tanto económica, legislativa y también judicial, ¿no? Pero todo en un marco de equidad y solidaridad y preservando la unidad del territorio, ¿no? El Estado promoverá la cooperación e integración armónica y el desarrollo adecuado y justo entre las diversas entidades territoriales. Es así que el artículo 7, el clásico artículo 7 de la Constitución, el que agrega que cómo actúan los órganos del Estado, ¿no?, previa investidura regular de sus integrantes, dentro de su competencia y en la forma que prescribe la ley, ¿no? Ninguna magistratura, ninguna persona, ni grupo de personas pueden atribuirse, ni aun a pretexto de circunstancias extraordinarias, con otra autoridad o derechos que los que expresamente les hayan conferido en virtud de la Constitución y las leyes, ¿no? Todo acto en contravención al artículo es nulo y originará las sanciones y las responsabilidades y sanciones que la ley señale, ¿no? Sino básica, como venimos comentando, el artículo 7 es el artículo de los requisitos de cómo van a actuar los órganos del Estado, ¿no? Tienen que actuar con estos tres requisitos que sería previa investidura regular, dentro de la competencia que le otorga la ley y en la forma que prescriba la ley también. Y si no se hace así, nadie puede atribuirse competencias que no hayan sido conferidos ni por la Constitución ni por la ley, ¿no? Y si llegase a pasar, bueno, ese acto es nulo y es nulo de derecho público, ¿no? Eh, el artículo 7, como lo habíamos leído en el texto nuevo, hace una definición, ¿no?, de los territorios de manera y en el marco de escribir lo que serán autónomos, ¿no?, y preservando la unidad del Estado, ¿no? Hay una diferencia entre ambos articulados porque uno trata de los territorios y el otro trata nuevamente de cómo actúan los órganos del Estado. El artículo 8 de la Constitución del 80 nos dice que el ejercicio de las funciones públicas obliga a los titulares a dar estricto cumplimiento al principio de probidad, el clásico principio de probidad de derecho público. Son públicos los actos y resoluciones de los órganos del Estado, así como sus fundamentos y los procedimientos que utilicen. Sin embargo, solo una ley de quórum calificado puede establecer la reserva del secreto de aquellos o de estos, ¿no? O sea, hay actos que son públicos, pero hay unas leyes que podrían establecer el secreto, una ley de alto quórum, ¿no?, quórum calificado, cuando la publicidad afectare el debido cumplimiento de las funciones de dichos órganos, los derechos de las personas, la seguridad de la nación o el interés nacional. El presidente de la República y los ministros del Estado, los diputados y senadores y las demás autoridades y funcionarios que una ley constitucional señale deberán declarar sus intereses y patrimonio de la forma pública. Dicha ley determinará los casos y las condiciones en que esas autoridades delegarán a terceros la administración de aquellos bienes u obligaciones que supongan conflicto de interés en el ejercicio de su función pública. Asimismo, podrá considerar otras medidas apropiadas para resolverlos y las situaciones calificadas disponer de la enajenación de todo parte de esos bienes. Un clásico artículo también, como venimos hablando a propósito de cómo actúan los órganos del Estado, cómo actúan dentro de sus funciones públicas los titulares. Ese sentido hace que los actos son públicos, per se, ¿no? Pero también podrían establecerse como secretos a través de una ley de quórum calificado. Y también nos dice que las autoridades deben declarar, ¿no?,
la autoridad que enumera el artículo, el presidente, los ministros de Estado, los diputados, los senadores y los funcionarios que una ley orgánica señale, deben declarar los intereses. O sea, conflictos de intereses que tengan deben declararlo, ¿no? Eso es importantísimo, ¿no? Y a la hora de que deleguen, ¿no? A terceros la administración de aquellos bienes y obligaciones que supongan un conflicto de interés en el ejercicio de función pública, deberían, ¿no? También estar normados por ley, ¿no? Deberían determinar los casos y condiciones en que se puedan delegar, ¿no? Asimismo, podrán considerar otras medidas apropiadas para resolverlo, pero en definitiva, los conflictos de interés, la Constitución del 80 los repudia en cierto sentido. Y es algo lógico, ¿no? Nadie puede asumir una función pública teniendo conflictos de interés, ¿no? Teniendo bienes, ¿no? En los cuales podrá obtener algún beneficio de aquella función pública. La idea de ser probo en la función, como establece el principio de probabilidad del artículo 8, es precisamente actuar de esa forma. El artículo 8 de la Constitución Nueva nos dice que las personas y los pueblos son interdependientes con la naturaleza y forman con ella un conjunto inseparable, algo muy, muy importante, ¿no? Al parecer, la diversidad que tiene y la importancia que tiene este artículo habla precisamente de la naturaleza misma del ser humano, ¿no? De dónde proviene aquello, ¿no? El Estado reconoce y promueve el buen vivir como una relación de equilibrio armónico entre las personas, la naturaleza y la organización de la sociedad. O sea, el Estado básicamente va a reconocer, porque es preexistente, y promover el buen vivir en relación al equilibrio armónico de esta, o sea, la naturaleza y las personas que conviven en ella, ¿no? Porque forman parte de ella, ¿no? La afectación. Es muy, muy importante el artículo 8. Por su parte, el artículo 9 de la Constitución Nueva también nos dice que el Estado es laico, esto es, no tiene religión alguna. Chile se respeta y garantiza la libertad de religión y de creencias espirituales. Ninguna religión ni creencia es la oficial, sin perjuicio de su reconocimiento y libre ejercicio, el cual no tiene más limitación que lo dispuesto por esta Constitución, que como vemos no hay limitación alguna en cuanto a la libertad de culto, ¿no? Algo que establecía el texto del 80. El artículo 9 habla del terrorismo en la del 80, dice que cualquiera formas es por esencia contrario a los derechos humanos, algo que está muy, muy bien. Sabemos que el terrorismo es de por sí es un acto contrario a los derechos humanos. Una ley de quórum calificado, por su parte, nos dice que determinará las conductas terroristas y su penalidad. Bueno, acá tenemos claro que esto se usa muchas veces para declarar ciertas conductas como terroristas a propósito de el gobierno de turno, ¿no? Pero por eso le da una ley de quórum calificado, o sea, sube la aprobación o la necesidad de votos para aprobar aquella ley, ¿no? Los responsables de estos delitos quedarán inhabilitados por el plazo de 15 años, establece inhabilidades para ejercer funciones o cargos públicos, sean o no de elección popular, o de rector o director de establecimiento de educación, o para ejercer en ellos funciones de enseñanza, para explotar un medio de comunicación social, o ser director o administrador del mismo, o para desempeñar en él funciones relacionadas con la emisión o difusión de opiniones de informaciones. Es interesantísimo esto, hay un sesgo bastante interesante en relación con las conductas que pueden ser establecidas por un calificado, ¿no? Y las inhabilidades. La idea de la opinión pública de una persona que se considera terrorista para el gobierno de turno podría ser un poco peligrosilla, ¿no? Hay que tener en cuenta eso. Lo dice acá, tampoco pueden ser dirigentes de organizaciones políticas relacionadas con la educación de carácter vecinal, profesional, empresarial, sindical, estudiantil, gremial, en general, durante dicho plazo, o sea, 15 años. Lo anterior se entiende sin perjuicio de otras inhabilidades o de las que por mayor tiempo establezca la ley. Los delitos que se refiere el inciso anterior serán considerados siempre comunes y no políticos para todos los efectos legales y no procederá respecto a ellos un indulto particular, es decir, una especie de perdón de la pena, ¿no? Salvo para conmutar la pena por la muerte por la de presidio perpetuo, es decir, si alguien es condenado a muerte, podemos conmutarla de alguna forma por la de presidio perpetuo. Eh, estos artículos llaman la atención, si se fijan, son ingresados en el 1980, en 1989 y en 1991, ¿no? Son propios de los gobiernos o de la capacidad de formar nuevamente la democracia. Recordemos que Chile tuvo
a propósito de esta constitución, un periodo bastante oscuro, donde hubo muerte de personas, desaparecimiento de personas también, hubo también vejaciones, ¿no? Actos inhumanos contra personas y también persecuciones políticas. Es por ello que dice, de alguna forma, que establezca esta inhabilidad. Me parece un artículo que hay que revisar, porque puede servir para el gobierno de turno, ¿no? No tiene nada que ver con la del 2022, que habla del Estado laico, ¿no? Pero en la Constitución lo va a mencionar más adelante, la del 80. Por su parte, el artículo 10 nos dice que el Estado reconoce y protege a las familias en sus diversas formas, algo muy, muy interesante, porque familia puede ser yo con mi perro, por ejemplo, expresiones y modos de vida, sin restringir a vínculos exclusivamente filiativos, consanguíneos, y les garantiza una vida digna. Me parece súper súper bueno este artículo, porque sabemos que no está dando una definición de familia, pero sí la está ampliando, más amplio de lo que estaba, porque la Constitución del 80 nos decía que la familia es el núcleo fundamental de la sociedad. El artículo 10. Ya en la Constitución del 80 llegaría hasta el artículo 9, lo que serían las bases de la institucionalidad, y pasaría al capítulo 2 como la nacionalidad y la ciudadanía. El artículo 10 establecería de la Constitución del 80 quiénes son chilenos, ¿no? Y establece 4 situaciones para otorgar nacionalidad, ¿no? La primera es los nacidos en el territorio de Chile, o ius solis, más conocido como así, con excepción de los hijos de extranjeros que se encuentran en Chile en servicio de su gobierno y los hijos de extranjeros transeúntes, todos los que sin embargo podrán optar la nacionalidad, excluye a aquellas personas que menciona. Los hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero, con todo se requiere, básicamente el ius sanguinis, con todo se requiere que alguno de sus ascendientes en línea recta de primero o segundo grado haya adquirido la nacionalidad chilena en virtud de lo establecido en el numeral 1, 3 y 4. Los extranjeros que obtuvieran carta de nacionalización, la nacionalización por carta, y los que obtuvieran por gracia, ¿no? Aquí está varios casos de personas que han sido se le ha otorgado la nacionalidad por haber hecho un acto importante para la nación. La ley reglamentará los procedimientos de opción por la nacionalidad chilena, otorgamiento, negativa, cancelación, las cartas de nacionalización y la forma del registro de todos los actos. Si se fijan, las bases de la institucionalidad digamos, de la Constitución del 80 llegaría hasta el artículo 9. De ahí para abajo ya no hay más bases. O sea, no hay más artículos importantísimos para la Constitución. No, sin lugar a duda, el artículo 10, que habla de la nacionalidad y la ciudadanía, son artículos importantes, pero a lo que me refiero yo es que las bases de la institucionalidad para la Constitución del 80 solamente quedarían hasta el artículo 9. No así en la Constitución del 2022, que sigue enumerando principios rectores básicos para la sociedad. En el artículo 11, por su parte, del texto del 2022, nos habla que el Estado reconoce y promueve el diálogo intercultural, horizontal y transversal entre las diversas cosmovisiones de los pueblos y naciones que conviven en el país con dignidad y respeto recíprocos. El ejercicio de las funciones públicas debe garantizar los mecanismos institucionales y la promoción de políticas públicas que favorezcan el reconocimiento y la comprensión de la diversidad étnica y cultural, superando las asimetrías existentes en el acceso, la distribución y el ejercicio del poder, así como en los ámbitos de la vida en sociedad. De la vida en sociedad. Es súper importante este artículo, súper importante. Bueno, importantísimo artículo, me fui a poner un chalequito porque estaba un poquito helado, y un gorrito. Como veníamos diciendo, aparece un articulazo de este tipo porque el Estado va a tener que reconocer, ¿no? La importancia del elemento de los pueblos en cuanto a su forma de vivir, su forma de concebir las cosas, ¿no? Y va a tener que dialogar con él, ¿no? Porque finalmente no solamente va a dialogar, sino que va a promover el diálogo entre las instituciones públicas también, ¿no? Porque finalmente garantizar que hayan formas de adoptar acuerdos, formas de adoptar políticas públicas, formas
donde se comprenda la diversidad étnica y cultural, como dice, superando lógicamente la barrera asimétrica, ¿ya? Porque finalmente el Estado está sobre las personas. Entonces, en ese sentido, el acceso y la distribución y el ejercicio del poder deben ser subsanadas a través de un diálogo horizontal, intercultural, como dice, transversal de las cosmovisiones de los pueblos. Me parece un artículo muy, muy bueno, ¿no? Por su parte, como veníamos diciendo en la Constitución del 80, ya venimos hablando de la nacionalidad y la ciudadanía. Ya, o sea, en estricto rigor ya no hay más que declarar. Para la Constitución del 80 es así. Empezamos a reglamentar ahora. El artículo 11 dice que las formas de pérdida de la nacionalidad, la primera establece la renuncia voluntaria, manifestante autoridad chilena competente. Esta renuncia solo producirá efectos si la persona previamente se ha nacionalizado, ¿no?, en un país extranjero. O sea, no se puede constituir una patria, digamos, ¿no? Por decreto supremo en caso de prestación de servicios durante una guerra exterior a enemigos, un caso típico de pérdida de nacionalidad, aunque hoy en día ya no debería ser así. Por cancelación de la Carta de Nacionalización también, y por una ley que revoque la nacionalización concedida por gracia. Los que hubieran perdido la nacionalidad chilena por cualquiera de las causas establecidas en el artículo solo podrán ser rehabilitados por una ley, ¿no? Siguiendo con el articulado del 80, el 12 nos dice que la persona afectada por acto o resolución de autoridad administrativa que le prive su nacionalidad chilena o se la desconozca, podrá recurrir por sí o por cualquier a su nombre dentro del plazo de 30 días ante la Corte Suprema. O sea, nos da una acción para interponer en caso de privación de la nacionalidad, la que conocerá como jurada y en tribunal en pleno. La interposición del recurso suspenderá los efectos del acto o resolución recurridos. Una acción o un recurso en caso de una decisión arbitraria que haga que pierda la personalidad, que pierda la nacionalidad de una persona. El artículo 12 sigue enumerando situaciones súper importantes para la vida del país, donde nos dice que el Estado es plurilingüe, ¿no? Su idioma oficial es el castellano, o sea, hay múltiples lenguas. Sin embargo, indica que el idioma oficial es el castellano. Los idiomas indígenas son oficiales en sus territorios, propiamente tal, y en zonas de alta densidad poblacional de cada pueblo y nación indígena. Importantísimo porque podrán hablar su idioma, ¿no? Su dialecto. El Estado promueve su conocimiento, revitalización, valorización y respeto, ¿ya? Así que las lenguas indígenas se van a revalorar, se van a respetar y lógico que se van a revitalizar, promoviendo, ¿no?, que en cada región o pueblo se pueda hablar el idioma ahí. Se reconoce también la lengua de señas chilena como lengua natural y oficial de las personas sordas, muy, muy importante, así como sus derechos lingüísticos en todos los ámbitos de la vida social. Sigue enumerando situaciones muy importantes para la vida, artículo 12. Luego el artículo 13 nos dice que son emblemas nacionales de Chile la bandera, el escudo y el himno nacional, algo que ya habíamos visto en un articulado, me parece que el 4 de la Constitución del 80, no sé si lo vamos a revisar al tiro, que me parece que era el 3 o el 4, el 2, el 2. El Estado reconoce los símbolos y emblemas de pueblos y naciones indígenas, algo que no agregaba a la Constitución del 80. Muy, muy importante. No dejando de lado a los pueblos, que son quienes estaban antes de la independencia de Chile. El artículo 13 ya lo habíamos visto. Por su parte, la Constitución del 80 nos dice que el artículo 13 son ciudadanos los chilenos que hayan cumplido, bueno, habla de la ciudadanía ya, cumplido los 18 años de edad y que no hayan sido condenados a pena aflictiva. O sea, podría perderse la ciudadanía a través de una condena de pena aflictiva, que es superior a 3 años.
La calidad de ciudadano otorga los derechos de sufragio, o sea, pérdida, si soy condenado a pena aflictiva, pierdo el derecho a sufragio, de optar a cargos públicos de elección popular y los demás de la Constitución o la ley confieran. La Constitución, los ciudadanos con derecho a sufragio que se encuentren fuera del país podrán sufragar desde el extranjero en las elecciones primarias presidenciales, en las elecciones del presidente de la República, en los plebiscitos nacionales. Una ley orgánica constitucional establecerá el procedimiento para materializar la inscripción en el registro electoral y regulará la manera en que se realizarán los procesos electorales y plebiscitarios en el extranjero en conformidad a lo dispuesto en el inciso primero y segundo del artículo 18. Tratándose de los chilenos a que se refieren los numerales 2 y 4 del artículo 10, el ejercicio de los derechos que les confiere la ciudadanía estarán sujetos a que hubieran estado avecindados en Chile por más de un año. Es decir, de alguna forma, ¿no?, que los chilenos, ¿no?, que se refieren el 2 y el 4 del artículo 10, que habíamos visto hace súper poco, que es precisamente los de la nacionalidad, el número 2 y 4, que sería prestación perdón, el 2 sería los hijos de padre o madre chilenos nacidos en territorio extranjero, ¿no?, avecindados en Chile por más de un año. Y el 4, que sería la especial de gracia. O sea, les requiere también que hayan estado vecindados en Chile por más de un año. Por su parte, la Constitución ya habíamos visto que la Constitución, el borrador constitucional del 2022 establecía en su artículo 13 los emblemas y también agrega lo de los pueblos y naciones indígenas. El artículo 14 nos dice que las relaciones internacionales de Chile como expresión de su soberanía se fundan en el respeto al derecho internacional, muy importante, y a los principios de autodeterminación de los pueblos, no intervención en asuntos que son de jurisdicción interna de los estados, multilateralismo, solidaridad, cooperación, autonomía política e igualdad jurídica entre los estados. O sea, declara por sí y para sí, dentro del texto constitucional, principios importantísimos para el derecho internacional. De igual forma, se compromete con la promoción y el respeto de la democracia, muy bien, el reconocimiento y protección de los derechos humanos, la inclusión, la igualdad de género, la justicia social, el respeto a la naturaleza, muy importante, solo principios que han estado en convenciones internacionales, la paz, la convivencia, la solución pacífica de los conflictos, y con el reconocimiento, el respeto y la promoción de los derechos de los pueblos y naciones indígenas tribales conforme al derecho internacional de los derechos humanos. Chile declara a América Latina y el Caribe como zona prioritaria en sus relaciones internacionales, muy bien. Se compromete con el mantenimiento de la región con una zona de paz y libre de violencia, impulsa la integración regional, política, social y cultural, económica y productiva entre los estados y facilita el contacto y cooperación transfronteriza entre los pueblos indígenas. Muy, muy bien. Un artículo básicamente de cooperación internacional, que es lo que debería ser hoy en día un país. Por su parte, el artículo 14 sigue hablando, bueno, estamos en la Constitución del 80, estamos hablando de la ciudadanía, los extranjeros vecindados en Chile por más de 5 años y que cumplan con los requisitos señalados en el inciso primero del artículo 13 podrán ejercer el derecho a sufragio en los casos y formas que determinen la ley. El artículo 13, recordamos que precisamente tienen que haber cumplido 18 años y que no hayan sido condenados a pena aflictiva más de 5 años y pueden sufragar. Los nacionalizados en conformidad al número 3 del artículo 10 tendrán opción a cargos públicos de elección popular solo después de 5 años de estar en posesión de sus cartas de nacionalización. Luego el artículo 15 nos dice de la Constitución del 80 que las votaciones populares, el sufragio será personal, igualitario, secreto y voluntario. Solo podrá convocarse a votación popular por la elección y plebiscito expresamente previstos por la Constitución. Por su parte, el borrador del 2022 nos dice que en su articulado 15 sigue estableciendo principios rectores para la vida de las personas, diciendo que los derechos y las obligaciones establecidos en los tratados internacionales de derechos humanos ratificados y vigentes por Chile, los principios generales del derecho internacional, de los derechos humanos y el derecho internacional constitucional de la misma materia forman parte integral de la Constitución. ¿Cacha? Les da rango constitucional, las dota de aplicación directa a través del texto constitucional de estas normas importantísimas sobre derechos humanos
que hayan sido ratificados y vigentes en Chile los principios generales del derecho internacional y también del derecho consuetudinario, que es de la costumbre. O sea, les da rango constitucional. Muy, muy bien, que es algo que venimos viendo en la Constitución del 80, pero vía el artículo 5, que lo habíamos revisado, a propósito de una reforma del Pacto de San José Costa Rica, que se introduce precisamente en el 89, con la ley 18.825, en donde es deber de los estados respetar y promover tales derechos garantizados por esta Constitución, y así añade también como los tratados internacionales ratificados por Chile y que se encuentran vigentes. O sea, la del 80 lo tenía, lo había añadido por el Pacto San José Costa Rica, pero la del 2022 lo ratifica y lo termina de perfeccionar. El Estado debe prevenir, investigar y sancionar y reparar integralmente las violaciones a los derechos humanos. Aquí establece la obligación de reparar integralmente, reparar en todas sus fases, una reparación integral. A eso se refiere, una reparación, el daño moral, reparación, daño material, etc. No solamente debe el Estado reparar, sino que también prevenir, investigar y sancionar. Así que me parece un articulazo. Yo creo que lo vamos a dejar hasta acá hoy día. Hemos analizado varios artículos. Llegamos hasta el artículo 15 de la Constitución del 2022 y de la Constitución del 80. Nos hemos dado cuenta de que la Constitución de el 2022, aproximadamente hasta el artículo 13, llega estableciendo principios fundamentales para la sociedad chilena y para los pueblos indígenas, para la naturaleza, para la paridad de género, para las mujeres, los hombres, las disidencias sexuales y de género, etc. Establece bastante principios, se sigue estableciendo. A partir del 13, el 14 y el 15, empieza a hablar de la importancia del derecho internacional para las relaciones con los estados de América Latina y del Caribe, y su priorización, ¿no? Establece también el rango constitucional de los tratados internacionales, de los principios del derecho internacional y del derecho consuetudinario internacional. Así que me parece súper interesante el análisis que hicimos hoy día. Así que nos vemos mañana, suscríbanse al canal. Muchas gracias por este video.